Vale, todo funciona. Pues nada, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Fenomenal. Pues para empezar, me gustaría saber quiénes de vosotros estáis familiarizados con el concepto de blockchain y sabéis lo que es, más o menos. ¿Sí? Y la mitad, tercera parte, ¿quién sabe mucho? Un montón. A veces hay alguno, así. ¿No? No, hoy no. Vale, perfecto. Y bueno, ya sí, es un poco íntimo, pero ¿quién ha comprado en algún momento Bitcoins, Ethereum? ¿Quién se atreve a levantar la mano? Algunos pocos también. Vale, fenomenal. Pues voy a intentar, tengo 30 minutos, Bea, para presentar y después preguntas también. Minutos, y como es un tema pues, bastante polémico, vamos a intentar dejar unos 10-15 minutillos para preguntas. Pero luego, por favor, no os vayáis corriendo a comer, porque os tengo que contar unas cosillas, que yo me conozco ya todo esto. Me vais a dejar luego un minutito a mí, para que os cuente cosas. Perfecto. Pues nada, aprovechamos los 30 minutos para intentar transmitir una idea general de por lo menos lo que es mi visión personal de lo que es blockchain y espero que os ayude y que después de esos 30 minutos más las preguntas os parezca interesante todo esto. Entonces, nosotros la comparativa que hacemos de blockchain es blockchain comparado con el Internet de la información. El Internet de la información es que todos vosotros conocéis ya, que es el que con el que hemos creado el mundo de Google, Facebook y todo esto. Y lo que se quería hacer con el Internet de la información es que a través de plataformas abiertas poder compartir información en todo el mundo sin censura, ¿no? Y la información pues pueden ser textos, vídeos, audio, etcétera, ¿no? Esto era el mundo del Internet de la información y el mundo del blockchain nosotros lo llamamos el Internet del valor, ¿no? Lo llamamos Internet del valor porque os tenéis que imaginar que ahora esto se ha puesto un poco de moda, porque ahora ya cuando dices, ¿conocéis blockchain? Pues hay la mitad de la sala que suele ya levantar la mano, pero hace un año levantaba la mano 1, 2, 3 y además te decían, bueno, ¿y bloqué? ¿Y de qué me estás hablando? ¿Y por qué te tengo que prestar atención? Porque esto es un tema más de los frikis, pero a mí no me interesa. Entonces la metáfora que utilizábamos un poco para generar interés era esto. Entonces decíamos, oye, pues por una parte tienes el Internet de la información, ¿te acuerdas que hace 25 años se hablaba de enviar paquetes de información de forma descentralizada en el mundo y que esto iba a revolucionar el mundo, pero que nadie sabía muy bien cómo? Pues lo mismo que dijimos hace 25 años quizás puede volver a pasar con esto que es el Internet del valor a través de blockchain. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una plataforma abierta donde se puede compartir el valor sin censura. Eso es un poco hasta donde llega la metáfora, ¿no? O sea, la metáfora no es perfecta, pero es un poco una metáfora de generar interés y de intentar hacer que la gente abra un poco la mente y diga, oye, pues esto es algo que puede tener el mismo potencial como ha tenido el Internet que ha revolucionado mi vida, ¿no? Y si yo he sido parte del mundo de los medios de comunicación, telecomunicaciones o viajes, pues a mí me ha impactado mucho esto. Pues quizás ahora en mi sector, en esta siguiente ola, esta nueva tecnología también me puede impactar mucho o ayudarme a ser más competitivo o a crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Y eso es un poco la idea desde la cual venimos un poco para generar interés. Lo que pasa ahora ya estamos en mega hype de moda del mundo blockchain. No sé cuánto tiempo o años seguirá esto así, pero ahora ya es una moda total y ya es casi posible que alguien no haya por lo menos escuchado hablar de Bitcoin y ya blockchain también suena, ¿no? Lo que pasa es que la minoría de la gente ha tenido tiempo por ahora de familiarizarse un poco con los conceptos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista técnico y funcional, o sea, desde un punto de vista funcional, a mí me gusta llamarlo la máquina de la verdad. Hoy no vamos a tener tiempo, porque normalmente esto lo cuento en 2 horas, para después también explicar cómo funciona la blockchain de Bitcoin, por lo menos, pero cuando hablamos de la máquina de la verdad o de la máquina del consenso, hablamos de que tienes un instrumento que te permite ponerte de acuerdo sobre cuál es la verdad de algo de forma descentralizada. Y esto es súper importante, porque nosotros la mayoría de los modelos que tenemos para ponernos de acuerdo sobre algo son modelos centralizados. Pero modelos descentralizados, de que todo el mundo que esté en esta sala, por ejemplo, se pueda poner de acuerdo sobre cuál es la verdad de algo, es bastante complicado, ¿no? Esto es algo de lo que vamos a explorar ahora en los próximos 30 minutos. Y desde un punto de vista técnico, pues es una base de datos transaccional. No es una base de datos en el sentido, o sea, no podemos almacenar ficheros, pero sí que podemos almacenar transacciones y hashes de transacciones y está abierta al público. Y cuando hablamos abierto al público es muy importante porque hay 2 grandes mundos. Está el mundo de las blockchains públicas, que es Bitcoin, Ethereum y todas las otras que quizás conocéis algunos, y el mundo de las blockchains privadas, que son otras, que son R3, Hyperledger y toda una serie de otras tecnologías que existen. A día de hoy todas llevan el titular blockchain, pero es como si habláramos de coches y motos. O sea, son 2 cosas completamente diferentes, pero como el nivel de conocimiento a día de hoy todavía está en fase de madurez, de crecimiento un poco, pues se le pone el mismo titular a todo, ¿no? Pero ahora después vamos a entrar un poco en las diferencias de ambos mundos y cuáles son las motivaciones de ambos mundos. Importante de esto,
desde un punto de vista técnico es que todo esto se basa en la criptografía, las matemáticas y la comunidad. Y la criptografía y matemáticas suena bien porque es lo más científico, pero lo que vais a ver o lo que vamos a intentar explicar es que la parte más importante es la parte de la comunidad. Esto es en la parte de en las blockchains públicas, lo voy a explicar un poco para que veáis un poco qué peso tiene la comunidad en este tipo de sistemas. Vale, entonces, ejemplo para que veáis cómo es esto relevante. Aquí hay un slide que me he saltado, pero para mí es muy importante porque nosotros todos nos hemos criado en sistemas centralizados, y Bea lo comentaba antes, y es bastante difícil para muchas personas, por lo menos con las que yo interactúo, imaginarse cómo puede ser un mundo descentralizado, porque casi todas las cosas que conocemos son jerárquicas, piramidales, y vienen inspiradas un poco en los sistemas militares que se copiaron en la Revolución Industrial para crear las primeras fábricas, para generar economías de escala y ser productivos. Lo que pasa en el modelo descentralizado, esto un poco se intenta eliminar y se intentan crear jerarquías planas y que tengas nodos que sean todos iguales entre ellos, ¿no? Eso es uno de los principios de Bitcoin. Y dentro de Bitcoin, y hablo de Bitcoin porque Bitcoin es el origen de todo esto, la visión de Satoshi Nakamoto, que es el creador o la creadora o la empresa que creó esto, porque no se sabe quién es, ¿qué es lo que quería hacer? Pues él quería crear un dinero del pueblo descentralizado, sin intermediarios, sin bancos comerciales y sin bancos centrales, que es una propuesta un poco radical. O sea, por lo menos cuando eres un banco comercial te suena como propuesta radical. Entonces, si pensamos cómo funciona el dinero en las empresas centralizadas, es bastante sencillo. Si Bea tiene 1.000 euros en su banco y se gasta 500, o digamos PayPal para no meter, ¿tienes más? 10.000. Si tienes 10.000 y se gasta de su cuenta de PayPal 5.000, pues ¿por qué funciona este sistema? Primero, funciona porque Bea confía en PayPal, dice PayPal es una empresa en la que yo confío en la marca, no me van a engañar, confío en que van a ser capaces de proteger su sistema, así que nadie se lo va a hackear y nadie va a cambiar mi saldo y cambiármelo de 5.000 a 500, porque eso a mí no me gustaría. Y si PayPal se porta mal, pues también el regulador les va a castigar. Probablemente algo pasará y les dirán, oye, no te has portado bien, ¿no? Eso es un poco dentro del modelo de empresa centralizada con el ejemplo de dinero. Hay un montón de ejemplos más a nivel de aplicación, pero como todo esto empieza con el ejemplo del dinero, con la visión de Satoshi Nakamoto, por eso utilizo el ejemplo del dinero. Pero en una red descentralizada es totalmente diferente, porque ¿qué es lo que pasa? Cogiendo el ejemplo de Bitcoin, lo que pasa, si todos vosotros que estáis aquí os imagináis que sois ordenadores, pues y queréis formar parte de la red de Bitcoin, lo que hacéis cuando queréis formar parte de la red de Bitcoin, os descargáis un software, que es el software oficial de Bitcoin, y cuando os descargáis ese software, os descargáis todas las transacciones históricas que jamás ha habido en Bitcoin. O sea, tenéis que imaginar como si fuerais el PayPal mundial, que todo el mundo hace todas sus transacciones y que cada uno de vosotros, como nodo, como ordenador, tiene todas las transacciones de todo el mundo. Por esto se llaman bases de datos o bases transaccionales abiertas al público. Y cuando os descargáis ese software también, lo que hacéis, os convertís en nodos y utilizáis un protocolo, que es básicamente el idioma que habláis entre todos vosotros, que son las reglas de comunicación para poneros de acuerdo, ¿no? Y todo esto al final crea una red descentralizada. Una de las redes descentralizadas de las que me gusta hablar, lo que pasa es que no todos los públicos siempre lo entienden, pero creo que vosotros sois un público más técnico, es como BitTorrent, que BitTorrent es la descentralización de la información, pues aquí tienes con Bitcoin la descentralización del valor, ¿no? Pues funciona de la misma manera. Lo que pasa, tienes por una parte otro elemento, que es por una parte ese protocolo que es con B mayúscula, que es Bitcoin, y por otra parte tienes el token, que es la parte importante con la que haces registros en esta base de datos transaccional, que es con B minúscula, que se llama Bitcoin también. Y finalmente tienes la blockchain, que es la cadena de bloques o la base de datos transaccional donde se hacen todos estos registros. Entonces, estos son algunos conceptos que os quiero transmitir porque son importantes para lo que vamos a ver en los siguientes slides. Desde un punto de vista de industria, el pionero de todo esto ha sido el sector financiero. Y el sector financiero ha sido, desde mi punto de vista, pionero en todo esto porque han visto en blockchain y en también muchas otras tecnologías como un reto de futuro. O sea, los bancos más inteligentes saben que muy probablemente en los próximos 10-15 años su negocio, tal como existe a día de hoy, no va a existir, que será otro negocio que se van a tener que reinventar, que probablemente además se van a tener que reinventar con otra gente, ni siquiera saben si sus empleados de hoy van a ser los empleados que les van a hacer falta dentro de 10-15 años.
Y ahí blockchain simplemente es una cosa más. Después están el resto de tecnologías de pues, lo que queráis, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, toda la cuarta revolución industrial, todo entra ahí. Pero aparte de eso también tiene el problema de la crisis económica, ¿no? Desde la crisis económica tiene mucha más presión desde los reguladores, los tipos de interés que están cercanos a cero hacen que su modelo de negocio sea muy difícil. Aparte tienes a todas las fintech intentando comerse parte de su negocio, también tienes a todos los Google, Facebook intentando comerse parte de su negocio también, y la cuestión es un poco ¿dónde me quedo yo? ¿Dónde me quedo yo como banco, ¿no? Y dentro de toda esa visión de dónde me quedo yo como banco, yo creo que los bancos más inteligentes pues, han dicho, oye, pues voy a intentar estudiar todo el abanico de posibilidades, de cómo yo me puedo reinventar y de cómo yo me puedo preparar como organización de futuro. Y blockchain es uno de esos elementos que también han cogido y por eso han sido pioneros. Dentro de eso de que han sido pioneros, no les gusta tanto la idea de, oye, esto de que Satoshi Nakamoto quiera descentralizarme y eliminar los bancos centrales y los bancos comerciales, no me gusta tanto la idea. Pero sí que me gusta mucho la idea de desintermediar a mis intermediarios. Si yo me imagino un mundo donde no existen bolsas de valores y puedo hacer transacciones peer-to-peer entre todos vosotros, de que os intercambiáis acciones de Telefónica o lo que queráis de forma peer-to-peer porque se crean esos protocolos descentralizados, esa idea me gusta porque me puede suponer unos ahorros de costes muy importantes para mi modelo de negocio y hacerme más competitivo. También me gusta la idea de crear cámaras de compensación y liquidación descentralizadas. En vez de tener que pasar por Euroclear, pues paso por sistemas descentralizados, utilizando la tecnología tal como existe a día de hoy, sin tener que pasar por la tecnología tal como se inventó hace 40 o 50 años, ¿no? Y también me gustaría, oye, pues los pagos, que es un problema que tengo ahora con bancos corresponsales por todo el mundo, dando vueltas, tardando días, siendo muy complicados cuando nos salimos del entorno SEPA, pues oye, si lo hacemos casi gratis y casi en tiempo real, ¿es posible con este tipo de tecnologías? Pues estas son algunas de las cuestiones que se plantean los bancos, ¿no? Y lo que es curioso es cuando hablas con las empresas del IBEX, te dicen, oye, es que esto a mí también me encanta, lo de la descentralización, porque imagínate si tuviera yo ahora la oportunidad de trabajar sin bancos. Esta idea de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, me gusta un montón, porque estos de los bancos me están robando un montón en comisiones, yo me los quiero quitar de encima. Y esto no os estoy contando cosas que me estoy inventando, porque voy a reuniones donde directivos de empresas del IBEX me lo dicen así. Entonces, al final te encuentras en una situación que yo creo que blockchain simplemente es uno de los elementos, sino es toda la transformación de la cuarta revolución industrial, de todas las tecnologías que están cambiando nuestro mundo mucho más rápido de lo que nosotros podemos asimilar como empresas o personas, en las que tenemos una guerra civil de todos contra todos, porque las empresas no saben muy bien cuál va a ser su territorio, porque hasta ahora ha sido muy cómodo. Mira, pues tú estás aquí en telefonía, tú estás aquí en banca, yo no te molesto, tú no me molestas y cada uno tiene su sitio. Pero si tengo que empezar a cuestionar si yo voy a existir en el futuro, pues la cuestión es de tengo que preparar a mi organización y sobrevivir en el futuro, de la forma como sea, reinventarme como negocio. Y eso es una situación en la que creo que estamos a día de hoy en general. Blockchain simplemente es uno de los elementos que entra dentro de todo ese cóctel tecnológico y de cambio que puede generar ese cambio. Entonces, esas son algunas de las ideas dentro del sector financiero. Dentro del sector público se están planteando cosas que a mí me gustan mucho, como descentralizar el registro de la propiedad. Están diciendo, oye, en vez de tener un registro de la propiedad centralizado que dependa de una empresa o de un gobierno, ¿por qué no lo hacemos descentralizado, que es mucho más fiable? Y hay países como Suecia donde se lo están planteando y no tienen ningún problema de corrupción. Pero imaginaros, si tienes un registro de propiedad que es descentralizado en un país donde tienes mucha corrupción, pues esto es algo útil, porque de repente eres mucho más fiable. Incluso si vives en un país donde tú crees en las instituciones, eso es útil, porque puedes decir, no, es que no solamente es que tú tengas que confiar en mí, tienes una base transaccional inmutable, no modificable, no manipulable por nadie, en la que tú puedes confiar. O sea, yo lo que te digo es verdad. No tienes que confiar en mi palabra, sino es que es verdad lo que estoy diciendo porque yo no lo puedo manipular. En el mundo de la propiedad intelectual, que es un mundo que a mí personalmente me gusta mucho, lo que se está planteando es uno de los grandes perdedores del Internet de la información han sido los creadores de contenido, ¿no? Cuando digo creadores de contenido, pues podemos tener fotógrafos, periodistas, etcétera, ¿no? Pero en ese nuevo mundo de las blockchain, del blockchain, quizás esos contenidos se puedan monetizar, porque lo que se está pensando es si Bea, por ejemplo, y cualquiera que esté de vosotros por ahí, Bea crea una canción y yo la utilizo en mi página web, pues puede haber contratos inteligentes en el futuro que hagan una lectura de que esto se está utilizando y hacer un matching y un pago automático con licencias automatizadas entre ellos para dinamizar toda esta economía. Porque en muchos casos, a día de hoy, lo que está pasando es que es muy difícil
si tú quieres pagar por algo, por un activo digital, las licencias son muy complicadas. No te apetece leerte 3 páginas de temas legales para utilizar una foto 500 veces en tu página web, y si utilizas 501 veces, no, por favor, tienes que pagar el doble, ¿no? Entonces, todo es muy complicado de utilizar y puedes simplificar todos estos procesos. Y finalmente, en el propio Internet también se está intentando descentralizar. Cuando digo descentralizar es que Internet empezó de una forma muy descentralizada y se ha ido centralizando con el tiempo, sobre todo porque la gente más joven identifica muchas veces Internet con su móvil y dentro de su móvil con 3 o 4 aplicaciones. Y esto ya con el Internet, tal como lo conocemos, de forma más abierta, ya no tiene que ver tanto. Entonces hay iniciativas dentro del mundo blockchain donde se está intentando crear el Internet sin servidores, donde podemos integrar la identidad digital, o sea, identidad digital en el sentido de decir que mi identidad no dependa de una empresa o de un gobierno, sino que yo pueda tener una identidad digital descentralizada, donde yo acumulo todo lo que yo sé de mí mismo, lo que saben todas las empresas, yo pueda decidir cuándo se puede comerciar con esa información y yo puedo decir quién tiene acceso a eso, incluso con historiales médicos en los que tú digas, oye, es que yo mi historial médico, mi expediente médico me lo llevo conmigo, del hospital al médico, donde yo quiera, según donde yo quiera ir, ¿no? Eso es un poco la visión. Tardaremos tiempo en llegar a eso, pero hay muchísimas iniciativas en las que se está trabajando para desarrollar este tipo de cosas. Y para mí es uno de los slides más importantes dentro del tiempo que tenemos, que es como una visión de futuro de cómo podría ser, si lo que queremos pensar por capas, de cómo podría ser este mundo. Y hay 2 elementos que tenemos que combinar aquí, ¿no? Porque aquí vamos a contar un poco lo que es la historia del mundo de las blockchains públicas, ¿no? Y tenemos que combinar 2 cosas, porque por una parte tienes la parte fundamental, que es la parte tecnológica, pero por otra parte tenemos la parte especulativa. Entonces voy a contar la parte especulativa primero, porque es la parte más divertida, para ver cómo eso combina con la parte fundamental, ¿vale? Entonces aquí veis que tenéis Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, pero si os fijáis en Bitcoin, ¿qué es lo que ha pasado con el precio de Bitcoin desde el 2013? Pues en el 2013, a principios del 2013, el Bitcoin estaba a $20, en mayo se puso a 220, después bajó a 50, a finales de año acabó a 1.200, después en el 2016 estaba a 200, el año pasado empezó a 1.000 y acabó el año a 20.000, y ahora está a 10.000, creo. No he mirado hoy, pero me imagino que está a 10.000. No, 8.500 creo estuvo ayer, ¿vale? Entonces, ves, hostias, esto es algo que se mueve mucho, mucha volatilidad, y según donde hayas entrado, pues hay gente que ha hecho mucho dinero, ¿no? Ethereum es algo similar. Ethereum estaba, ya no hablo ni del pasado, a principios del año pasado estaba a $7 y hace poco estaba a $1.400. O sea, veis que hay una subida bonita de una curva exponencial brutal. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es muy importante, porque alrededor de todo este mundo de las blockchains públicas se combina, por una parte, todo el mundo de la especulación con la parte fundamentalista de lo que yo llamo los frikis de la descentralización. Entonces, los frikis de la descentralización, ¿qué es lo que quieren? Quieren crear la economía descentralizada. La economía descentralizada, y si queréis, nos vamos directamente a la tercera capa. Veis ahí Augur, Filecoin, OpenBazaar, que son simplemente ejemplos de diferentes proyectos de protocolos descentralizados, donde están diciendo, voy a intentar descentralizar todos aquellos negocios que a día de hoy están centralizados, ¿no? Entonces, Augur lo que están intentando hacer es un mercado de predicciones, o lo que podemos llamar también un mercado de apuestas. O sea, básicamente puedes apostar, mañana va a llover, sí o no. Y si llueve, pues yo gano a través de un contrato inteligente que se va a ejecutar automáticamente si esto ha ocurrido, si no. Después hace falta un oráculo, que es una fuente de información externa, tiene alguna complejidad, pero esto es un tema aparte. Pero Filecoin, por ejemplo, que es uno de los proyectos más reconocidos, ha levantado la módica suma de $260 millones para financiar su proyecto de startup y ellos lo que están intentando hacer es descentralizar Dropbox. Ellos están diciendo, en vez de pasar por un Dropbox centralizado o cualquier servicio similar, todos nosotros tenemos ordenadores con capacidad de almacenamiento en todo el mundo y todos podemos compartir esa capacidad de almacenamiento y podemos crear un mercado en el que se va a utilizar una criptomoneda que se llama Filecoin y ese Filecoin va a ser el mercado donde va a haber oferta y demanda para utilizar ese sistema, ¿no? Eso es una de las ideas. OpenBazaar está intentando hacer lo mismo sin token para descentralizar eBay, la SOS para Uber y así os podéis imaginar para cualquier cosa que se os ocurra, porque esto es la mega moda ahora, lo de levantar dinero con ICOs, porque las ICOs, que son básicamente un instrumento para crear protocolos descentralizados, pues se ha abusado un poco de este modelo porque se ha podido levantar mucho dinero, pues se está haciendo en esa capa. Entonces, a nivel de capas, ¿qué es lo que tenemos? La idea es que tenemos en la capa más baja una infraestructura pública de confianza de una base de datos transaccional no manipulable
y encima después se puede crear una segunda capa donde sobre todo puedes intentar resolver problemas de escalabilidad, porque sobre todo en el caso de Bitcoin y Ethereum y otras también, si realmente quisiéramos volcar todas las transacciones en nuestras plataformas no serían escalables, y lo que se está intentando hacer es hacerlo en capas 2, que son las que estáis viendo aquí, y finalmente tienes la capa de aplicación, ¿no? Esta es un poco una visión que desarrolló Union Square Ventures, que es uno de los fondos de capital riesgo más importantes de Estados Unidos, que apuesta por muchos de estos proyectos y que también históricamente ha apostado por muchos de los proyectos así de éxito de Internet. Yo ya, a día de hoy, ya no lo cuento, porque hace un año, cuando lo tenía que contar, decía todavía, bueno, fijaros, Blockstream ha levantado 70 millones, Coinbase 110 millones. Era un poco para transmitir la idea de esto hay que tomárselo en serio. Nosotros aquí en España también podemos hacer cosas. Los americanos están invirtiendo, ¿no? Ahora ya no hace falta, porque ya se ha hecho tan famoso que ya queda claro de que algo se está moviendo, pero eso es un poco la visión, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Que la visión de todos los frikis estos que están trabajando en la economía descentralizada es crear la economía descentralizada y crear disrupción en los modelos existentes a día de hoy. ¿Qué perfil es el que suele trabajar en este tipo de cosas? Históricamente, por lo menos, pues tenéis muchos de los técnicos que quizás están frustrados en su trabajo de 9 a 6 todos los días, pues por las noches cuando vuelven a casa se ponen a trabajar en proyectos de código abierto de este tipo porque les llena más, simplemente porque les interesa. O sea, y ya asumo que el concepto de código abierto lo conocéis todos, pero no en todos los públicos se conoce siempre. Pero aparte de esto, lo que ha pasado es que tienes estos perfiles frikis que trabajan con muchas ganas en todos estos proyectos de código abierto, pero además han ido manteniendo sus posiciones en criptomonedas porque son fundamentalistas en muchos casos, y claro, lo que era antes un señor o una señora que ganaba 1.000, 2.000 euros, de repente es multimillonario. Porque os cuento el ejemplo de Ethereum. Un amigo mío invirtió en la ICO de Ethereum $30.000, al año se había multiplicado por 7 y lo vendió, pero si lo hubiera guardado hasta junio del año pasado habría hecho, creo que eran $70 millones, y si lo hubiera guardado hasta cuando subió a 1.400, $300 millones. Y esto da un poco una perspectiva del perfil fundamentalista que ha mantenido sus posiciones, que no es tan fácil, porque os tenéis que imaginar que el precio ha hecho 1, 10, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 y sigue sin vender, pues te tienes que estar creyendo muchísimo la historia de que esto funciona y de que esto hay que guardarlo. Pero esos son un poco los perfiles, por lo menos los perfiles más fundamentalistas son los perfiles, son así. Son gente que quieren crear modelos de negocio que vayan a descentralizar la economía, que creen firmemente en la economía tokenizada o en la criptoeconomía. Y ahora además, aparte de tener talento, tiene un montón de recursos económicos para contratar gente y desarrollar estos proyectos, que de hecho lo están haciendo, ¿vale? Este es el mundo de las blockchains públicas, y después tenemos otro mundo, que es el mundo de las blockchains privadas, ¿no? Entonces, el mundo de las blockchains públicas, que también se llaman permissionless o sin permiso, y el mundo de la derecha tenemos el mundo de las blockchains privadas, que se llaman permissioned o DLTs, ¿no? Entonces, el mundo de las blockchains públicas es muy fácil, porque todo el mundo puede participar, es como Internet. O sea, vosotros os metéis y da igual donde estéis, en España, en Suecia, Corea del Norte, Sudán o Bolivia, podéis entrar. Mientras tengas acceso a Internet, puedes entrar. Puedes entrar como usuario, como minero, como lo que quieras hacer, o como desarrollador. En el mundo de las blockchains privadas es diferente. En el mundo de las blockchains privadas, simplificando mucho, lo que se dice es, mira, todos los que estáis aquí en esta parte de la sala, no estáis en mi blockchain privada, todos los que estáis aquí en esta parte de la sala, estáis dentro de esta sala, vosotros que estáis aquí delante vais a ser nodos observadores dentro de mi blockchain privada, y sois, por ejemplo, montamos una red de blockchains de los bancos españoles, ¿no? Y todos los bancos españoles participamos en una blockchain privada y ahí no hace falta token, porque en la economía descentralizada de la izquierda, lo que ha resuelto, que no lo he comentado antes, es el problema del doble gasto. Entonces, en el problema del doble gasto, que es el que resuelve Satoshi Nakamoto, dice que en un sistema descentralizado es imposible evitar que un activo, un bien digital, se gaste 2 veces o más veces. Entonces lo repito para que se entienda bien. En un sistema centralizado es súper fácil. Los 5.000 euros o 10.000 euros que tiene Bea, el banco le dice cuánto tiene y ella puede confiar en que esa base de datos es así. Pero ¿cómo conseguimos todos nosotros ponernos de acuerdo sobre cuál es la verdad del estado de la cuenta de Bea si cada uno de nosotros dice una cosa diferente? Eso es lo que se llama el problema del doble gasto y lo que Satoshi Nakamoto resuelve con la creación de lo que se llama prueba de trabajo, que es el sistema de consenso que no podemos explicar porque tardaría 1 hora más. Pero a nivel de concepto es eso.
Y eso es lo que pasa a la izquierda. Pero a nivel de la derecha, lo que tenemos es el mundo de las blockchains privadas, donde seleccionamos nodos y es básicamente los que se mueven ahí es el mundo corporate. Entonces, aquí tenemos lo mismo que a la izquierda. En la izquierda tenemos gente muy motivada con un montón de pasta que quieren crear disrupción, y a la izquierda y a la derecha lo que tenemos mucho dinero corporate con empleados que están para desarrollar estos ecosistemas, para mejorar procesos, para ahorrar costes. Entonces, ¿por qué cuento todo esto así? Porque la aspiración y el enfoque y la idea de lo que se quiere conseguir es completamente diferente. O sea, por eso ni siquiera se está hablando de blockchains en un único término, pero los objetivos son radicalmente diferentes. El perfil de personas es diferente, el tipo de dinero que entra es diferente y los objetivos que se persiguen son radicalmente diferentes también. ¿Vale? Entonces, aparte de las blockchains públicas y las privadas, tenemos un modelo que son las híbridas, ¿vale? Y esto lo cuento a modelo de resumen. Tenéis arriba a la izquierda las blockchains públicas y lo que veis, acceso. ¿Quién tiene acceso a una blockchain pública? Todo el mundo puede tener acceso a una blockchain pública. Y validación, lo que es la parte de minería, que es la validación de transacciones, también todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede ser minero, ¿no? Después hay una serie de limitaciones, pero hoy no nos da tiempo de comentarlo. Y después, si cogemos abajo a la derecha una blockchain privada, pues lo dijimos antes. ¿Quién tiene acceso? Tiene acceso el que yo diga dentro de la red, y quien puede validar transacciones también puede hacerlo el que yo diga en la red. Existe un tercer modelo, que es un híbrido, que es acceso público, que es todo el mundo tiene acceso, pero la validación de las transacciones son nodos seleccionados, que son nodos conocidos. Porque lo que es importante en las blockchains públicas es que todos los nodos son anónimos en realidad. O sea, tú no sabes quiénes son los nodos. O sea, todos vosotros sois nodos, pero no pone Antonio, Pepita, María, etcétera, sino pone códigos, ves una dirección IP, pero nada más. Incluso esto lo puedes ofuscar si quieres. Entonces, es una red anónima en el sentido de la red, no de las transacciones, porque las transacciones después son públicas. Y esto es para transmitiros un poco lo que significa esto, por qué podría tener valor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el Internet de la información, lo que hemos aprendido es que en la capa de protocolo, lo que es HTTP, TCP/IP, todas estas cosas, que ahí no hay dinero, porque esto lo creaban las empresas, las grandes empresas o los gobiernos, para que encima de esto después se pudieran desarrollar modelos de negocio, ¿no? Que son los Google, Facebook, etcétera, ¿no? Por eso veis la capa gorda. Estos en inglés lo llaman los FAT protocols. Y la de la derecha estamos sugiriendo de que la capa de protocolos puede haber muchísimo más valor. Entonces, la metáfora que utilizamos un poco para explicarlo es como el petróleo. Si nosotros cogemos el petróleo, en 1850 el petróleo que había en el desierto o en cualquier sitio no valía nada, porque no había una demanda real para petróleo, no había una utilidad práctica. En 1850 se crean las lámparas de queroseno, empieza a generar una primera demanda para el petróleo, después industria automóvil, plástico, etcétera. Pues ahora tenemos la industria totalmente, el mundo dependiente de hidrocarburos. Y la metáfora de esto, ¿cuál es? Si realmente se consigue crear esa capa de aplicación de futuro de la economía descentralizada con todos estos protocolos descentralizados, la gasolina que van a necesitar son tokens, los que sea, del modelo que funcione en el futuro, de Bitcoin, Ether, otra cosa, que son los que van a alimentar esa máquina, ¿no? Y esa es una de las apuestas del futuro de algunos de los fondos de capital riesgo de Estados Unidos y de otros inversores que están diciendo, yo quiero invertir en ese commodity. A día de hoy esto no se está cumpliendo, porque a día de hoy lo que tenemos es una gigantesca burbuja especulativa en la que está participando todo el mundo, y este modelo no se está cumpliendo. Pero lo que estoy sugiriendo es que si vosotros veis en el futuro de que realmente algún modelo de protocolo descentralizado empieza a funcionar, esa plataforma sobre la cual vaya a funcionar en el futuro puede tener muchísimo valor. Y puede tener muchísimo valor el commodity o lo que es el token o la gasolina de ese modelo. Y eso es un poco una idea para que os la llevéis con vosotros. Y aquí un poco el pensamiento estándar, ¿no? La gran mayoría de las personas, como han aprendido, vuelvo a lo de antes, que la pasta está en la capa de aplicaciones, pues están pensando, oye, pues yo quiero montar mi producto blockchain, mi nuevo modelo blockchain, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema? Que el nivel de conocimiento en general es muy bajo. O sea, ves a muchas personas o muchas empresas, como esto se ha puesto de moda, oye, quiero tener mi modelo de negocio sin entender ni siquiera la capa de abajo de, oye, ¿qué tecnología estoy utilizando? ¿Cómo funciona? ¿Y qué implicaciones tienen? Y ya habéis visto que tienen muchísimas implicaciones. O sea, no tiene nada que ver utilizar una blockchain pública o una blockchain privada, ¿no? Son dos mundos diferentes y todos en un estado de madurez
muy bajo. O sea, cada día que pasa, cada vez pienso más que esto está más inmaduro de lo que yo pensaba. Entonces, esto es muy importante porque, claro, esto tú lo ves en los medios de comunicación y parece que estamos como ante un hecho de que esto ya existe y que va a funcionar y que va a ser una realidad. Y eso en realidad no está claro, no lo sabemos. O sea, es una apuesta a futuro, pero es una apuesta a futuro desde mi punto de vista positiva en el sentido de que España tiene la oportunidad de posicionarse en esta tecnología y que no tienen que contarnos desde el extranjero otros de cómo funciona esto. Aprovechemos esta oportunidad y participemos en esto si realmente nos creemos de que esto puede funcionar. Los países más avanzados, tipo Singapur, Dubái, Londres, etcétera, ya lo están haciendo. Entonces, yo os animo a interesaros por esto también. Finalmente, si os interesa el tema de la descentralización, estos son 3 libros que recomiendo siempre. El primero se lee muy fácil, simplemente para coger ideas de qué puede significar descentralización, porque todos somos animales de entornos centralizados, entonces yo creo que es importante inspirarse un poco. El del medio es más una historia de la tecnología, de cómo se va cambiando entre centralización y descentralización. Yo creo que ahora estamos entrando en un ciclo de descentralización, pero no significa que ese ciclo sea permanente, obviamente. Y el mejor para mí es el final, que es el del creador de Visa, que cuenta cómo, basándose en principios de la biología, él montó Visa y cómo lo estructuró y cómo lo ve como una filosofía de vida de cómo se organizan las estructuras humanas en un mundo peer-to-peer, ¿no? El libro, pues ya lo hemos comentado antes. Este libro, cuando lo preparamos hace un poco más de un año, no teníamos ni idea de que esto se iba a poner de moda. Pensábamos que iba a ser un libro estos de estantería para frikis y al final se puso en el top 10 de los libros más vendidos de Amazon España durante 2 semanas y estuvo también como un mes en el top 1 de los libros más vendidos de economía y tecnología. Y aparte de eso también tenemos Blockchain España, que es un movimiento social donde intentamos hacer de España un sitio, o somos uno de los movimientos que intentamos hacer de España un sitio importante de lo que es blockchain, donde damos formaciones y hacemos todo tipo de eventos para promocionar Blockchain España y crear comunidad y ecosistema. Y yo justo acabo, creo, de cumplir con los tiempos y con esto ya podemos pasar a preguntas. Bueno, no me lo puedo creer, que estaba ya despistada. ¡Qué bien, Alex! Yo creo que, escuchando a Alex, la verdad es que todo parece fácil, pero yo creo que voy a necesitar una comida contigo para que me lo sigas explicando mejor. Tenemos tiempo, aunque no lo parezca, pero tenemos tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta, por aquí. Hola, mira, soy Luis Carlos Domínguez de Safety for Aircraft. Te quería preguntar cuánto depende de las nuevas cantidades que se puedan robar. Porque yo esto de los hackers que roban 5 millones, 40 millones, 30 millones, o sea, hasta que no se tenga una seguridad total, no puede seguir adelante, ¿no? El proyecto. Entiendo, no sé. Sí. O sea, esto yo creo que tiene 2 partes. Por una parte, o sea, lo que es importante es que por ahora nadie ha conseguido hackear el protocolo. O sea, en el caso de Bitcoin estoy hablando de Ethereum, ¿no? Lo que se ha hackeado son sobre todo casas de cambio, que esa es la parte difícil, o sea, lo que son los brokers de Bitcoins, o lo que se han hackeado son los ordenadores de algunas personas que no saben pues, asegurar su ordenador o guardar sus claves privadas de forma correcta o segura. Pero lo que no se ha conseguido hackear hasta el día de hoy es ese protocolo, ¿no? Incluso el caso más sonado, que es el caso de DAO, no sé si te suena, ahí en realidad no fue el protocolo el que falló, sino lo que falló, y han fallado muchas veces más en otros contextos después también, fue el contrato inteligente, que era básicamente un fondo de inversión colectivo en un contrato inteligente que tenía un error y que les robaron 60 millones, pero no fue el protocolo. Pero por eso digo, insisto un poco con lo que he dicho antes, todo esto está inmaduro, o sea, porque a veces, o sea, en Ethereum hay cosas que han pasado que son alucinantes, pero como son proyectos de código abierto, donde algunos de estos monederos de código abierto a veces metían un dígito por error y cambiaban la dirección del receptor y quizás mandaba $1 millón y este $1 millón se fue. Entonces, claro, es algo donde tú realmente tienes que entender lo que estás haciendo. También lo que hay que entender es que esto es muy diferente al mundo centralizado, porque tú en el mundo centralizado, pues cuando algo falla, pues puedes recurrir a alguien y decir, oye, es que aquí ha habido un problema, corrígemelo. Aquí cuando hay un problema no puedes recurrir a nadie. Es una comunidad de código abierto, todo el mundo hace cosas, pero tienes que entender lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a nivel de ecosistema hay que desarrollar muchísimo la usabilidad todavía y a día de hoy el protocolo no han conseguido atacarlo, que no significa que no consigan hacerlo en el futuro, pero a día de hoy no lo han hecho. Hola.
Mira, hay una aplicación muy concreta que me gustaría ver si tú consideras que el blockchain es un camino que podemos o debemos explorar. Me refiero a la gestión de la identidad. En el mundo hay 8.000 millones de personas, más o menos, pero lo que sí sabemos es que un 25% de ellas no están identificadas o están mal identificadas. La tercera economía del mundo, que es India, le bailan 500 millones de personas y según se cuente el optimista, lo pesimista es mayor o menor que China. El tema de gestión de identidad tiene muchísima implicación en nuestros negocios, tanto en el registro de consumidores, de leads, de cualquier cosa, ¿no? El registrar bien a una persona pues es tedioso para la persona que lo hace, cualquier error de digitación permanece para siempre y muchas personas no saben cuál es su código postal, ni cuál es el piso, no lo saben, no saben escribirlo correctamente. Y eso da lugar a modelos de negocio como el de Facebook, con sus preregistros, que son de dudosa viabilidad en un futuro, en el nuevo escenario europeo de consentimiento explícito, concreto y necesario. Bueno, quiero decir que el registrar bien a la gente es muy importante. A este escenario se complica mucho más cuando ponemos los robots de Moldavia, que por lo visto te meten leads y tweets y amigos y tal, a porrillo y no saben lo que tienes o lo que dejas de tener. Con lo cual, la escena antigua de la gente que se escribía en vez de su nombre y su apellido ponía Pato Donald, que en todas las bases de datos aparecía, era el nombre más frecuente, eso ya ha pasado a la historia. Vamos, conclusión. Las compañías tienen que estar seguros de quién se registra y quién no se registra, quién está duplicado y quién no está duplicado. Bueno, la tecnología blockchain podría ayudarnos, por ejemplo, perdón un segundo y concluyo. Yo no sé tú cómo te llamas, pero todos los que estamos aquí consensuamos en que te llamas Alex Preusat. A lo mejor te llamas Alejandro, pero para nosotros eres Alex, ¿sabes? O sea, la pregunta es, ¿la tecnología, los entornos de tecnología blockchain podían ayudarnos? ¿Cuál sería el roadmap, el itinerario en esa incorporación? Gracias. Sí, es una pregunta fundamental y doy varias respuestas, ¿vale? Porque es un poco compleja. Hay un mega hype que es el mega hype de blockchain, pero hay otro mega hype que es el de la identidad digital. Entonces, lo que está más de moda ahora mismo es blockchain con identidad digital. O sea, casi cualquier empresa que se precie o proyecto que se precie le encanta combinar ambas cosas. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de dos cosas donde estás sumando ignorancia con más ignorancia, ¿no? Eso es la suma de la ignorancia total. Entonces, es muy gracioso, pero es de lo que más se lleva. Pero, dicho esto, yo colaboro con un proyecto de identidad digital, uno de los 4 importantes que hay, y es un tema que trabajo mucho. Yo creo que hay que definir un poco los diferentes niveles de identidad y qué significa identidad, ¿no? Porque la identidad, tal como la entendemos todos nosotros a día de hoy, es identidad burocrática. Burocrática en el sentido, me refiero, es de mi DNI es mi identidad, mi nombre tal, no sé qué. ¿No? O si preguntas a muchas personas, muchas veces te suelen responder eso. Dicen, ¿cuál es tu identidad? Pues, ¿de qué hablas? ¿De qué es mi identidad? Pues en realidad tu identidad es mucho más complejo, ¿no? Es la suma de todas tus actuaciones, de lo que hagas en tu vida, de las compras que haces, de lo que haces en Facebook. La suma de todo es tu identidad. El problema a día de hoy es que tu identidad no es tuya, sino, en todos los casos, es un emisor centralizado, en el caso de la emisión de documentos, y la gestión y el almacenamiento de la información también son empresas centralizadas, ¿no? Entonces, hay diferentes iniciativas dentro de esto. Hay el modelo escandinavo, que es básicamente en el que están intentando que los bancos y las empresas de telecomunicaciones gestionen la identidad para los gobiernos. Después está el modelo continental, que es gestionar la identidad a través de los gobiernos, que está más en línea con el pensamiento continental. Y después está la tercera línea, porque los dos primeros son centralistas, y el tercero que existe, que es básicamente crear identidad digital descentralizada, o lo que se llama en inglés Self-Sovereign Identity, o identidad digital autosoberana. Y dentro de la identidad digital autosoberana hay un montón de proyectos, pero los proyectos conocidos son Uport de Ethereum, Blockstack, que es más una solución de login, Sovereign, que es uno con el que colaboro yo, que el viernes viene el CTO aquí en Madrid, si lo queréis ver, en el Impact Hub,
y VerisOne. Esos son como los proyectos así más destacables, pero incluso dentro de esos mundos hay dos líneas. Tienes el mundo de la blockchain pública, donde se está intentando hacer todo a través de smart contracts, y modelos híbridos, donde se está intentando hacer a través de nodos identificados. Pero esto ya es entrar en demasiado detalle. Entonces, eso es como el árbol de decisión que hay. Lo que pasa, claro, la identidad es algo súper atractivo y todo el mundo lo quiere dominar. Entonces, la idea, ojalá lo que pase, o es lo que yo deseo que pase, es que realmente exista en el futuro la identidad digital soberana y que nosotros seamos propietarios de nuestra identidad a través de estos tipos de protocolos descentralizados. Si vamos a poder llegar a esto, sí o no, o cuánto tiempo va a tardar, no lo sé. Pero desde luego se está invirtiendo mucho dinero para poder llegar a eso, porque esto va a cambiar radicalmente la operativa del mundo. O sea, si pasa tal como se está visualizando, va a cambiar radicalmente. Y lo que es curioso es que también al mismo tiempo está un poco en el interés de todos, porque las empresas cada vez más les cuesta más proteger sus bases de datos y se convierte como un activo tóxico tener que almacenar toda esta información de los clientes. Lo mismo le pasa a los gobiernos y los ciudadanos o las personas, en España todavía no, pero en muchos otros países, sobre todo de la esfera de Europa del Norte, son muy sensibles a su privacidad. Entonces ellos lo que quieren son soluciones de privacidad. Y entonces está todo un poco alineado para que esto eventualmente pase si la tecnología lo permite. Bueno, una última pregunta y acabamos esta jornada. Hola, aquí. Soy aquí. Pascual Aparicio. Respecto al anuncio del gobierno de la semana pasada de intentar controlar la esfera cripto, blockchain, ¿crees que pueden? ¿Y lo que han anunciado va por buen camino? Yo creo que existen tres tipos de países. Existen países como Singapur, Dubái, Londres, que quieren apostar por el futuro y por el progreso y la innovación, y sus gobiernos y sus reguladores apuestan para crear entornos donde esto sea posible porque quieren mantenerse como países de élite del mundo y saben que si quieren seguir países de élite no pueden apostar por modelos de sol y playa o de agricultura, sino tienen que apostar por modelos de innovación donde tú tengas el máximo, donde tú puedas potenciar tu talento. Después existen países intermedios donde hay una aversión al riesgo. Yo creo que nosotros somos uno de estos, de Dios mío, hostias, hay que cambiar aquí algo, pero ya hablo no a nivel estatal, sino hablo a nivel de país. Nosotros como personas, y yo siempre animo a todo el mundo de, oye, saltemos a la piscina, yo no sé qué hay dentro de la piscina, quizás hay ácido, pero hay que saltar, porque hay que progresar en la vida y hay que arriesgarse, porque no todos podemos ser funcionarios, ni todos podemos trabajar para algún gran banco y vivir cómodamente, aunque esto obviamente está cambiando también. Y después tenés un tercer país, o perfil de país, que es el país donde el establishment es tan fuerte que mata toda la innovación y el establishment se asegura de que no haya innovación para que ellos puedan mantener el máximo tiempo posible su monopolio, ¿no? Pero incluso esos países, al final, la innovación se va a importar. Y por eso yo lo que defiendo es que nos tenemos que abrir. En España tenemos talento y capital para hacer todo esto. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos. Blockchain España es un movimiento de muchos que hay en España para ir en esa dirección. Y lo bonito de toda esta historia para mí es que todo esto está por hacer y entonces hagámoslo. No esperemos a que nos lo traigan desde fuera y nos digan cómo hay que hacerlo. Espero, ¿no?